Bienvenidos a un nuevo programa de Boga Mar Adentro. Hoy estamos con Dani Ort y Belén Naves. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, chicos? Bien, hola, antes de nada. Yo, la verdad que esta semana, estos días, la verdad que se nota que ya por fin ha llegado el frío, pero no por fin del bueno, sino malo, porque yo soy muy friolera y lo paso muy mal, la verdad. Yo súper bien. A ver, estoy un poco acatarrado, no sé cómo se diga. Acatarrado. Como siempre. Pero siempre es lo normal de mí, así que... Lo raro es que se te note la voz bien. Pero por lo demás, bien. Mucho trabajo estamos teniendo de contenedores y todo eso, porque yo trabajo en el muelle y sí estamos teniendo bastante. Pero por lo demás, menos mal que el Señor nos da esas fuerzas y poder descansar en Él, porque si no... Ya ves. Menos mal, sí. Ya ves. Bueno, Belén y yo venimos del Retiro Esther. Sí, la verdad que fuimos, pero fuimos no en sí tanto a disfrutar del retiro, sino más bien a servir en la parte de la librería y yo más bien en la parte de el servicio de las mesas, pero la verdad que fue un retiro especial. Vinieron bastantes mujeres. Muchas mujeres nuevas. Muchas, sí, muchas de iglesia, no tanto en sí de la ONG Remar. Y la verdad que estuvo muy bien. Yo pude tener el privilegio de ver a mi hermana Jade, que vive en Portugal, y a mi madre, que vive en Galicia, y contenta y renovada también de verlas y de que al final siempre nos dan esa pequeña palabra de ánimo también. Pues sí. Sí, un saludo. Sí. ¿Nos estarán escuchando? Sí, seguro. Bueno, hoy traemos un tema que ha sido un poco imprevisto, la verdad. Pero bueno, hoy hablaremos, Dani, cuéntanos un poco. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el egoísmo, ¿no? Que es algo muy importante también, que deberíamos también darnos también cuenta, ¿no? De muchas veces que estamos más pendientes en nosotros, pensando más en nosotros, y no dejamos tampoco dar a las otras personas y ya otras personas al Señor, ¿no? Y es lo que me recalcaba también estas semanas, ¿no? Al final, estas semanas también estábamos hablando un poco sobre, al final, mirar a Jesús, o sea, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Y me hablaba sobre eso, ¿no? Sobre que somos un poco a veces nosotros egoístas, ¿no? Ya sea con las cosas del Señor, pero ya sea con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros del egoísmo? Yo estaba buscando, yo creo que siempre es bueno buscar en Google el significado, ¿no? Y buscaba la palabra egoísmo y dice: inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace entender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Y la verdad que esto confronta. Yo creo que, cuántas veces soy egoísta, ¿no? Me miro a mí misma y digo, no sé, me hace mirarme para mí misma, ¿no? Mirar mi propio corazón, incluso más allá de lo que yo pueda decir o de mis hechos, sino mirar mi corazón, porque a veces sí es verdad que actuamos aparentemente de manera generosa o aparentemente decimos cosas bonitas, pero realmente ¿qué hay en nuestro corazón, no? Si en nuestro corazón es ese amor por los demás o solamente es apariencia, solamente es, no sé, creo que es lo más importante, como dice el Señor, si no tengo amor, no nada soy, ¿no? Y creo que es algo que hay que mirar desde dentro, no tan solo lo de afuera, lo que yo pueda hacer, sino qué hay en nuestro corazón, yo creo. Sí, yo también he recurrido al bendito Google para buscar a qué se debe el egoísmo, y decía algo como: no es otra cosa que un individualismo problemático que en el fondo se opone al interés propio y los intereses de los demás. Y yo veía esto como un choque de dos intereses, como dice aquí, que está el de uno mismo, el que beneficia a uno mismo o el que beneficia a los demás. Y es como lo que decía antes Sirel, pues al final, cuántas veces por nuestro propio interés no nos damos a los demás, por nuestro propio beneficio solo nos preocupamos por nosotros mismos y no vemos la necesidad que tenemos al lado. Y al final la palabra egoísmo
la primera parte es ego, y al final el ego es cuando se centra en uno mismo. Está el ego, el propio ego, como puede ser el egoísmo, incluso el egocentrismo, que es la exaltación de uno mismo. Entonces, es importante. A mí la verdad que cuando Dani ha propuesto el tema me ha parecido interesante, porque al final es un tema importante a tratar, ya que el centro de cada uno de nosotros no tenemos que ser nosotros mismos, sino que tiene que ser Dios. Claro. Entonces, cuando Dios es el centro, el egoísmo está a un lado, el egocentrismo está a un lado, el propio ego está a un lado. Entonces, a mí me hacía reflexionar eso. Claro, a mí cuando dije este tema, me venía un tema que ya hablamos aquí hace tiempo, que fue sobre el amor propio, pero no tanto, ¿no? Y es así, ¿no? A veces nos centramos tanto en nosotros y bueno, así la frase lo dice, ¿no? Amor propio, pero no tanto. O sea, a veces nos pasamos de ese nivel que tenemos de tanto amarnos a nosotros mismos, que no amamos en realidad a lo que es al Señor, ¿no? Sí. Y son de las dos cosas que también tenemos y a veces equivocados, ¿no? Y es así, ¿no? Porque al final miramos más por nosotros que también por las personas. Yo creo que también es un hecho de enfoque. Si nosotros tenemos algo que también el Señor está tratando conmigo ahora, si nosotros tenemos la mirada enfocada en Jesús, todo lo demás comienza a concuerdar. Si nosotros tenemos la mirada en Cristo, no sé si me explico, todo lo demás empieza a tener un sentido. Si en cambio si la tenemos en nosotros, hay confusión, hay desorden. No sé si me explico bien. Sí, la verdad que sí, al final parece que es muy, muy repetitivo lo de puestos los ojos en Jesús, mirar siempre a Jesús, pero es que nuestra vida es eso. O sea, es que si no hacemos eso, nos va a ir mal. Al final no vamos a ser unos verdaderos hijos de Dios si nuestro enfoque no es Jesús. Y la verdad que sí, claro. O sea, yo estoy completamente contigo, Sirel. Es que a veces me cuesta expresarme. Y otro de los puntos que tenía es el que da para recibir algo a cambio, ¿no? O sea, también es un problema que ahí tiene que ver algo también con el egoísmo, ¿no? Porque tú estás dando algo a alguien para que te dé algo a cambio. O en este caso le pides al Señor muchas cosas y tú te ofreces, pero para recibir algo a cambio, ¿no? Al final eso es interés, no es que te salga de manera genuina, de manera que quieras beneficiar a la otra persona, te sigues beneficiando a ti mismo si haces eso, yo creo. Claro, sí. Y al final es así, ¿no? Como al final el perjudicado vas a ser tú. Bueno, los demás a veces también hasta pasan de ti, ¿no? Cuando tú tienes tanto... Bueno, eres tan, como le estabas diciendo, ¿no? Egoísta, tenías mucho ego y todo. Al final las personas van a pasar ya de ti, ¿no? Y en lo que decías antes de que a veces buscamos a alguien por interés o por algo que nos pueda dar, eso también creo que pasa con nuestra relación con el Señor. A veces buscamos al Señor por lo que nos pueda dar o por lo que... Es algo que también últimamente he estado pensando, ¿no? Quiero buscar al Señor por lo que es, no por lo que me pueda dar. A veces buscamos al Señor... No sé, pueden haber muchas razones, incluso para resolver algo que igual Él quiere hacerlo, pero qué bueno que podamos buscar al Señor y adorarle por lo que es. Él es digno de eso, Él es digno de que tú le busques por lo que es. Dios es Señor y merece toda nuestra atención, más allá de lo que nos pueda dar. Él es suficiente. Sí, yo la verdad que esta palabra del egoísmo... es lo que decía antes, es confrontante porque si uno se pone a analizar, incluso yo leí hace unos días acerca de un estudio que bueno, no era cristiano, pero incluso los propios jóvenes de fuera se consideran personas egoístas, personas que solo buscan su propio beneficio, personas que incluso esa obra social que pueden hacer es por interés propio, no
por esa ayuda altruista, esa ayuda que sale solamente del corazón de Dios, porque Dios dice, ¿no? Al que da abundantemente, pues Él sigue multiplicando. O sea, eso es una ley divina. Yo creo que cuando tú das de lo que tienes, el Señor te sigue multiplicando para que tú sigas dando. Y es al principio cuando antes ha dicho Dani lo de dar para recibir algo a cambio. Creo que cuando lo que tienes que dar es dárselo todo al Señor para recibir lo mejor de Él. Y tampoco hacerlo por eso, sino dárselo porque Él es Señor. Sí. No con la intención de te lo doy para que tú me des. No, está claro, eso está claro. Pero al final el Señor es bueno y que, o sea, tener lo mejor de Él es el propio Dios. Claro. O sea, tenerle a Él ya es lo mejor que hay. Pero a lo que yo me quería referir es, se lo doy todo a Él, no para recibir, pero al final es una comunicación, un feedback de yo te doy esto, Señor, te doy todo de mí, y al final Él nos da todo de Él. Claro. Yo traía un versículo que está en Filipenses 2, el 14 y el 15, y dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Creo que también tenemos que ser así, ¿no? Personas sencillas y al final somos hijos de Dios, ¿no? Y vamos a ser, bueno, como lo que está diciendo ahí, ¿no? Tenemos que ser los que no somos como esta generación que son, bueno, como lo que está diciendo aquí, ¿no? Maligna y perversa. Al final es así, ¿no? Y pensaba también que si Él hubiese sido egoísta, nosotros no existiríamos, ¿no? Entonces, si Él hubiese pensado más en Él, pues no existiríamos ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Sí, y si Él no se hubiese negado a sí mismo, si Él no hubiese venido aquí, ¿no? Y como siervo, ¿qué sería de nosotros, no? Sí, la verdad que Jesús es nuestro mayor ejemplo y hay que entender que dentro de cada uno de nosotros está el egoísmo. Hay que entender que es un problema constante del día a día, porque uno siempre tiende a beneficiarse a uno mismo. Valga la redundancia, siempre lo que decimos, buscar el rostro del Señor, buscar el rostro de Jesús para que Él sea quien nos guíe a las necesidades que ocurren a nuestro alrededor, a las necesidades que en realidad sí que están. O sea, vivimos en una lucha, en una guerra constante en la que la Biblia lo dice, el mal va a ir creciendo día tras día y nosotros no tenemos que ser parte de ese mal, sino todo lo contrario, ser parte de ese bien, de ese amor que nos enfríe, ese amor por las demás personas y no centrarte tanto en ti mismo, sino en que al final Dios nos llama a buscar a esa generación que necesita de Él. Y no lo podemos hacer si en nosotros está ese ego, ese mirarte solo a ti, mirar tu ombligo y no mirarle alrededor, vaya. Jesús lo dice, ¿no? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, y tome su cruz y sígame, ¿no? El Señor nos manda a negarnos cada día, no un día sí, un día no, cada día, porque nuestra carne va a salir, como decía Belén, nosotros tenemos egoísmo, somos egoístas por naturaleza y creo que es una decisión que tenemos que negarnos y seguirle a Él, mirar los ojos en Jesús y pues eso, seguirle y tomar la cruz. A mí uno de los chavales me decía, de los que están conmigo, y me dice: Dani, ¿y tú cómo es que tienes tantas bendiciones también, no? Y yo le decía, bueno, yo me he negado bastante a mí y también, bueno, ya también por corrección y todo, o sea, no es todo como se pinta, ¿no? Y es el negarte, ¿no? Y aquí en el versículo que estaba diciendo antes, al final dice: en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Y al final es así, ¿no? Tú una vez que te niegas a ti mismo y coges la cruz y le sigues, ya estás, ya vas a resplandecer, ¿no? Encima
lo están diciendo ahí. Y vivimos en un mundo lamentablemente que es así, ¿no? Es maligno y el enemigo al final va a seguir y va a seguir cada vez más. O sea, no se va a conformar con lo que tiene, o sea, va a querer mucho más. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y si tanto también nos están aconsejando y diciendo que debemos negarnos, si a él no le costó, a nosotros ¿por qué nos debería costar, no? Si es algo tan fácil como... Bueno, tampoco es tan fácil como... Sí, yo pensaba que al final una persona puede ser generosa, porque si uno recibe una buena educación, pues puede ser una persona generosa y no le cuesta en sí compartir lo suyo, porque eso se ve. Yo, por ejemplo, en la casa donde vivo, que vivo con más chicas, se puede apreciar, ¿no?, a aquellas personas que les cuesta más ser generosas y a otras que les cuesta menos. Pero no es tanto en sí en el hecho, en los hechos físicos, sino también en aquellas cosas en las que cuesta más el hecho de darse a los demás, cuesta más el hecho de... No sé, es que no... Escucharles. Sí, de dar tu tiempo, sí, por ejemplo. Sí, es verdad, a veces... bueno. O sea, muchas veces nos referimos al egoísmo con lo material, cuando no. Por ejemplo, lo que has dicho tú, egoísta con mi tiempo. Ese tiempo lo puedes compartir y no solo beneficiarte tú, sino la típica frase de compartir es vivir, pero cuando tú compartes ese tiempo con amigos, con hermanos, creciendo mutuamente, pues al final no estás invirtiendo solo el tiempo en ti, sino estás invirtiendo en los demás. Claro. Sí, el otro día me estaba haciendo recordar que leía un libro justo a esto que estamos hablando del tiempo y que decía, no voy a leer todo, pero una parte decía, con esto en mente, digo, si deseas ser perfecto y anhelas las alturas espirituales, concéntrate en esta oración. Y dice, renuncio a, y hace como varias referencias a qué renunciar, ¿no? Y bueno, veía oportuno leerlo porque dice, renuncio al derecho de mi tiempo libre de hacer lo que me parece en el día de mi descanso, al derecho a hacer lo que quiero con lo que es mío, mis posesiones, mi dinero, al derecho, bueno, como que hace... varias a qué renuncio, ¿no?, para seguir pues eso, a Jesús, y dice al derecho a mi tiempo libre. Y eso me gustaba, ¿no?, porque a veces creo que vamos muy a lo nuestro. Sí. A veces estamos tan centrados en nosotros, estamos tan centrados en lo mío, estoy tan centrado en lo que yo quiero hacer, que nos olvidamos de los demás. Y luego resulta que alguien en algún momento estaba pasando... La Blanca. Luego resulta que en algún momento pues alguien estaba pasando algo en su vida y tú no te has dado cuenta. Y realmente esto lo digo para mí, ¿no? A veces voy tanto a lo mío que me olvido de los demás. Claro, nosotros yo me doy mucha cuenta cuando vamos, por ejemplo, a hacer las campañas, evangelismos y todo lo que hacemos aquí en la obra de Remar, ya sea también los retiros que hacemos de Esther, un poco en todo, ¿no? Y vamos a sitios que, bueno, a veces nosotros tampoco queremos, ya sea también por vergüenzas o cosas así, ¿no? Pero ves a todas las personas cómo pasan y es así, están todo el rato, pasan con el móvil como si no pasase nada, y nosotros intentamos también... ayudar también a las personas, escucharles también, ¿no? Nosotros matamos nuestro tiempo para otras personas, entonces a veces tiene fruto, y es verdad, pero hay veces que estamos tan a lo nuestro que no le dedicamos tiempo a otras personas, ¿no? Y creo que, bueno, como a mí me han dicho siempre, el tiempo es oro, ¿no? Y tienes que aprovechar cada tiempo del mundo en general, y por ti puedes dar la vida a otras personas, ¿no? Entonces, pues sí. Al final es lo que decía antes Sir, el enfoque que estés teniendo con tu vida, si estás centrado solo en ti o en seguir edificando el reino de Dios y ver la necesidad que hay.
ver la necesidad, porque hay necesidad en todas partes. O sea, quien no la ve es porque no quiere. Incluso en nuestra propia familia, incluso en nuestro propio trabajo. O sea, hay todavía mucho trabajo por hacer y es cambiar ese enfoque y mirar que, siendo guiado por el Espíritu, en qué áreas el Señor quiere que tú trabajes, en qué áreas el Señor quiere que tú sigas extendiendo su reino. Claro, aquí en la hora de remar se ve muchísimo, ¿no? Como de 4 personas que empezaron y todos los que somos ahora, ¿no? Y es así porque desde el principio se negó a alguien para dar vida a las otras personas y es así, ¿no? Y creo Pues que sí. ha Pues quedado claro, ¿no? yo creo que Es sí. el egoísmo. Luego lo que me pasa es que luego estoy en cualquier lado y digo, joder, debería haber dicho eso. Siempre pasa. Pero bueno, Eso siempre pasa. pero bueno, creo que hasta aquí el programa de hoy. Nos podéis seguir en todas nuestras redes, en Instagram como bogamaradentro.solidaria, en YouTube como Bogamaradentro y en Spotify como Bogamaradentro y en Twitter como Adentro Fuera. Adentro Fuera. Adentro fuera, ¿no? Adentro boca. Y bueno, esperamos hasta el próximo programa, si Dios quiere. Hasta luego. Hasta luego. O-